Tu vida de oración es necesaria para alcanzar grandes cosas. Y por eso tienes que descubrir cuáles son aquellos elementos que nos dice la palabra del Señor que pueden impedir que nuestras oraciones den grandes resultados. Hoy vamos a la segunda parte de este listado de cosas que tienes que evitar y que tienes que corregir para que tu vida de oración sea una exitosa y una de bendición. Te habla el pastor Otoniel Font. Gracias por estar siempre conectados con nuestro programa. Si me estás escuchando a través de una emisora de radio, por favor, comunícate con nosotros a través de las redes sociales, a través del internet. Búscanos por otonielfont.com, a través de las redes sociales, Pastor Otoniel Font. Siempre es una bendición poder conectarnos contigo. Si nos ves a través de un canal de televisión, marca el número que aparece en tu pantalla en este momento. Tenemos personas disponibles para orar por ti y creerle a Dios por ese milagro que tú necesitas. No pierdas esa oportunidad en este instante. Ahora disfruta de este mensaje. Vamos a ver la segunda parte de un listado de cosas que la Biblia nos dice que pueden evitar que tus oraciones tengan resultados. Número 2. Cuando miramos la palabra del Señor, mira lo que dice Mateo capítulo 5, el verso 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque de acuerdo con tu adversario, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Te leí unos versos extras que no tienen que ver directamente con la oración, pero los primeros versos que leímos directamente es con la oración. Si tienes un problema con alguien y tú sabes cuando estás allí en el culto y vas a dar la ofrenda, te acuerdas que tienes un problema con alguien, deja la ofrenda allí, vete y arregla y ven y presenta tu ofrenda. Y después te sigue dando otros versos de cómo tratar con la gente que tú tienes problemas. El punto que quiero llevarte, si te fijas, estos primeros dos puntos de lo que es un estorbo al poder extraordinario de la oración son tus relaciones. Tus relaciones siempre estorbarán o energizarán tu relación con Dios. Tu relación matrimonial la estorbará o te ayudará, y tu relación con los demás estorbará o ayudará a que tu oración sea más efectiva. ¿Qué es lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo en ese momento en particular? Él dice, cuando tú vayas a la ofrenda, cuando tú vayas a presentarte tu ofrenda delante de Dios, allí en el altar, es bien importante que sepas que si tienes algo con tu hermano, tienes que reconciliarte con él. Vete y arregla, vete, pide perdón. Por supuesto, hermano, esto no quiere decir que usted esté molesto con alguien, porque aquí estoy seguro que todos estamos molestos con alguien. Piense bien por un momento. Todos aquí estamos en descontento con alguien o hemos tenido alguna riña. Aquí está hablando de un serio problema donde el corazón de la persona y el tuyo están sangrando, ¿verdad? Donde hay una verdadera ofensa. Esto no estoy hablando de los roces rutinarios que todos podemos tener en un momento dado, porque si fuera así nunca pudiéramos dar. Si fuera así, ninguno de ustedes podría dar una ofrenda y esta iglesia no existiría. Porque roces tenemos todo el día con gente afuera con los que uno pelea. Bueno, por cierto, en realidad, como quiera tienes que traer tu ofrenda. Y él hace la aclaración, déjala en el altar. No te la lleves porque sabes que la vas a gastar, ¿verdad? Tan pronto salga. Así que déjala en el altar, porque en la antigüedad, y esto es bien importante para que veamos el contexto, en la antigüedad eran dos cosas pasaban cuando la gente daba la ofrenda. Una cosa era dar la ofrenda y otra cosa era presentarla. Una cosa era dar la ofrenda y una cosa era presentarla. Tú traías la ofrenda y el sacerdote la presentaba por ti o contigo. Entonces, a veces hoy, en los mismos tiempos de hoy, la gente pasa la ofrenda tan sencilla sin darse cuenta que las ofrendas debemos tomar un tiempo para presentar las ofrendas. Las ofrendas se deben presentar delante de Dios. No es tan solo hacer una confesión. Debemos orar y decirle, Señor, aquí traemos nuestras ofrendas, las presentamos delante de ti. Era un proceso dual. Se traen y se presentan. ¿Qué dice él, el Señor Jesús? Cuando llegues a la iglesia a traer tu ofrenda, si allí te acuerdas que tienes un problema con un hermano, deja la ofrenda allí, entrégala, ve y resuelve y regresa y presenta tu ofrenda. Una vez más, para entender esto,
tenemos que comprender el contexto cultural en el que Jesús está diciendo eso para nosotros aplicarlo en nuestra vida. Mi vida de oración, mi vida de adoración, mi vida de ofrendar no va a tener efectividad mientras en mi corazón, a sabiendas, yo no he hecho todo lo posible por corregir una relación. La pregunta es ¿por qué? Preste atención. En aquellos tiempos, las ofrendas que se hablan aquí eran las ofrendas por el pecado. ¿Qué eran las ofrendas del pecado? Cada cierto tiempo, los hombres tenían que ir al altar y presentar una ofrenda para que Dios perdonara sus ¿qué? Sus pecados. Así que una vez al año y en varias ocasiones, la gente iba al templo a presentarse delante de Dios y decir: Señor, hoy me presento delante de ti, recibe esta ofrenda, aquí pago mi pecado. Y ahora ese sacrificio hacía libre de pecado a aquellos hombres por un periodo, y tenían que volverlo a hacer otra vez el año siguiente, después tenían que volverlo a hacer y después tenían que volverlo a hacer. Eso fue lo que Cristo vino a eliminar, porque la ofrenda del pecado fue que pagada por Cristo una vez y para siempre. Tú y yo hoy no traemos la ofrenda de pecado, porque la ofrenda de pecado fue presentada por nuestro Señor Jesucristo una vez y para toda, una vez y para siempre. Así que esa ofrenda la presentó Él, pero en aquellos tiempos los hombres la presentaban y venían y volvían otra vez, pecaban y volvían el año que viene y volvían. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues bien sencillo. Jesús lo que le está diciendo es: oye bien, llegó la era y llegó el tiempo donde no va a bastar el rito religioso, porque de nada te va a servir ser libre de pecado por fuera y por dentro estar contaminado. Le está diciendo a aquella gente: llegó el momento donde ahora hacer la ofrenda ritual para la libertad del pecado no es suficiente. Ahora Dios va a mirar no tan solo tu trabajo de afuera, sino tu parte interna. Y lo grande es que el trabajo de la ofrenda del pecado por fuera ya está paga en Cristo Jesús, pero la parte interna nos toca a nosotros venir y trabajarla todos los días. Cuando nos presentamos delante de Dios, somos nosotros los que tenemos que ir y reconciliarnos con nuestro hermano, porque de nada sirve que tú vengas aquí al altar y adores a Dios, alabes a Dios, y en tu corazón, sabiendo que debiste haber hecho algo para reconciliarte con tu hermano, no lo has hecho. Jesús está tratando ahora de... La gente siempre dice que Jesús puso las cosas más fáciles y Jesús las puso más difíciles. Era más fácil tú ir a que pecaras y dieras una ofrenda y que Él te perdonara, que ahora tienes que traer la ofrenda no para librarte del pecado, porque Él ya la dio, pero tienes que andar libre de pecado por dentro. En el Antiguo Testamento el adulterio era físico. En el Nuevo es: si aún la miras y la deseas, has adulterado. ¿Cuál de las dos es más complicado? Porque alguien se puede controlar físicamente, pero emocionalmente, mentalmente es más difícil. Entonces Jesús lo aclara. O sea que Jesús no lo puso más fácil, Jesús lo puso realmente más difícil. Y lo que está diciéndole a la gente: hay que tener coherencia entre lo de afuera y lo de adentro. Con todo el respeto de la Iglesia Católica, pero todos sabemos que en un tiempo de la historia católica se pagaban las ¿qué? Las indulgencias, donde tú pagabas hasta por adelantado si tú querías pecar. Tú querías pecar tal de esto, tú llevabas una ofrenda y te perdonaban. Eso es la historia. Eso está ahí en la historia, ¿cierto? ¿Cierto o no? Eso está ahí en la historia. Ahora, eso viene del sistema antiguo, donde antes no se podía pagar por el futuro, pero Jesús, el Señor enseñó a su pueblo: tiene que haber un sacrificio para ser libre de pecado, para quitar la culpa, la condenación, para presentar un sacrificio por sangre. Eso no era lo perfecto, pero eso era lo que había. Eventualmente la Iglesia Católica lo llevó al otro nivel, luego de que ya nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros por el pecado. Pero más o menos ese es el sistema, o era el sistema. Entonces Jesús está trabajando diciendo: de nada te sirve que vengas y hagas algo externo si internamente no estás haciendo lo correcto. Y ahí es donde vemos que mucha gente en el día de hoy no se dan cuenta que sus oraciones están siendo estorbadas, porque no hay coherencia entre sus acciones
y el corazón. Y cuando tú estás orando, tú puedes tener una actitud de penitencia y orar, pero Dios está viendo el corazón, Dios conoce tus pensamientos, Dios juzga lo que hay dentro de ti y Dios sabe si lo que tú estás diciendo o haciendo realmente va en coherencia con todo lo que estás proclamando. ¿Todo el mundo conmigo? Amén. Tiene mascarilla, pero por lo menos puede decir algo. Amén, gloria a Dios, está bien. Y para yo sentirme que tengo gente, porque si no, ¿para qué hacerlos venir ustedes aquí a esta hora? Mejor lo hago más tarde, miren. Jesús trabajó en ese tiempo, para moverme al tercer y al cuarto punto, Jesús trabajó en aquel tiempo básicamente con tres cosas, diciéndole al pueblo, la reconciliación entre los hombres debe ser primero. No trates de reconciliarte conmigo si no te has reconciliado con tu hermano. Trata de vivir una vida correcta con tu hermano. Número uno. Número dos, Jesús está hablando acerca de la búsqueda del perdón y perdonar como algo importante para mi vida de oración, para mi vida de devoción con Dios. Número tres, Jesús está hablando en este momento de la búsqueda de justicia que debe ser nuestra prioridad. Yo no puedo tener y decir que tengo una relación verdadera con Dios si no he buscado como prioridad la justicia y hacer justicia a aquellos a quienes he ofendido o me han ofendido. La tercera cosa que dice la Biblia que detiene el poder de la oración, lo vemos en el libro de Santiago, capítulo 4, el verso 1 al verso 10. En particular, en estos versos que voy a leer, vamos a ver dos aspectos y los vamos a dividir y te voy a añadir un verso más. Y aquí vamos a ver el tercero y el cuarto. Pero vamos a leerlo completo. Dice en el verso 1 en adelante: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. El primer problema es que la gente no pide. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu, el que ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, a resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Él te va a exaltar. Hay dos cosas que podemos ver aquí. Primero, la tercera cosa que hace que nuestra oración no tenga el alcance, nuestra vida de devoción tenga el alcance que debe tener, es cuando no oramos conforme a la voluntad de Dios. Cuando no oramos conforme a la voluntad de Dios. Cuando una persona trata de orar más allá de la voluntad de Dios, su oración no va a llegar a ningún lugar. Su oración no va a llegar a ningún sitio. Lo cual nos hace pensar entonces cuál es la voluntad de Dios. Lo cual entonces nos dice que nosotros antes de orar por algo deberíamos ¿qué? Conseguir cuál es la voluntad de Dios. Deberíamos buscar cuál es la voluntad de Dios para que mi oración esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces la pregunta que después viene ahí, si ya es la voluntad de Dios, ¿para qué orar? Bueno, porque vamos a entrar en acuerdo con Dios en lo que va a ocurrir. Y yo sé, entonces, como sé lo que va a pasar, sé realmente por lo que tengo que orar. Por ejemplo, Jesús sabía que Satanás iba a zarandear a Pedro. Cierto, él sabía que Satanás iba a zarandear a Pedro. Cristo no oró, o Jesús no oró para que Satanás no lo zarandeara, porque dentro de la soberanía, providencia, voluntad de Dios, Satanás iba a zarandear ¿a quién? A Pedro. ¿Qué oró entonces Jesús? Oro para que tu fe
no te falten. Entonces yo alineo. Jesús no dijo, bueno, si ya lo van a hacer, ya que se chave, vamos a ver qué pasa. No, no, no. Déjame orar por lo que puedo orar. Déjame orar por lo que puedo orar. El apóstol Pedro oró 3 veces para que le quitaran el aguijón. ¿Y qué le dijo Dios? No, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la ¿qué? De la debilidad. Por lo tanto, en ese momento, probablemente el apóstol Pablo cambió su oración a que, Señor, dame fortaleza. Señor, dame fortaleza para vencer esto. Señor, dame fortaleza para salir de esta situación. Señor, dame el control, dame la autoridad, dame la paciencia. ¿Me sigue? Ahora oro conforme a la voluntad. Es una oración poderosa, porque es cuando yo, ese conocimiento me alinea a lo que Dios quiere y alinea mis palabras realmente a lo que Dios quiere que se haga, que se logre hacer. Es bien interesante, no lo vamos a buscar, pero otro ejemplo que te muestro en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, nuestro gran conocido rey David conoce que su hijo va a morir. Dice la Biblia que el profeta va y le dice, tu hijo va a morir. Y David por 7 días ayunó y oró. ¿Y sabe lo que pasó con su hijo? Murió. No pudo cambiar el designio y el decreto de ese momento. Entonces ahora podríamos pensar, pero ¿por qué Dios dejó que muriera? Hermano, yo no soy Dios, ni tengo explicaciones. Y hay un punto en nuestra vida donde nosotros tenemos que decir, como Cristo dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no, hágase su voluntad. En un momento dado, nosotros tenemos que saber que yo tengo que llegar a aceptar la voluntad de Dios, y lo que me hace más poderoso en la vida es aceptar la voluntad de Dios. Y si conociera la voluntad de antemano, David no tenía que pasar 7 días como los pasó en aquel tiempo con esa tristeza, sino que pudo haber dicho, Señor, te lo entrego, te lo doy, lo pongo en tus manos. Señor, entrego mi vida. Dame la fortaleza para vencer todo esto. Aquí, en vez de tratar de cambiar la voluntad de Dios. Lo que pasa es que en la Biblia hay otra historia que es bien interesante, que se encuentra en Isaías 38, cuando el rey Ezequías, el profeta le dice, Dios me dice que vas a morir. Y él se torna contra la pared, y cuando el profeta va caminando, le dice que regrese y que le dé una orden y le diga, Dios te ha extendido 15 años. Yo voy a hacer una especulación de por qué yo creo que pasó eso y no pasó con David. ¿Está listo? La orden que el profeta le dio a Ezequías fue, pon en orden tu casa porque vas a morir. Y yo creo que la oración de Ezequías fue, Señor, 1 mes no es suficiente para yo poner esto en orden. Dame un tiempo para yo poner en orden todas estas cosas. Y ahora la orden se extiende para que él cumpla la orden que se le dio en medio del decreto. En medio del decreto fue, vas a morir, pon las cosas en orden. Señor, acepto que tengo que morir, pero 1 mes no es suficiente. Eso es mi especulación. Entendiendo que cuando nosotros miramos a nivel profético como profetas como Isaías, la mayoría de sus profecías eran advertencias, no eran determinaciones finales. En otras palabras, el profeta venía y le decía, están mal, si siguen por este camino, por aquí es que van. Pero ¿para qué era que el profeta se lo decía? Para que la gente ¿qué? Cambiara, porque si cambiaran, entonces había otro curso. O sea que no todas las profecías que dieron los profetas eran finales sin firme, sino era la predicción del futuro por causa de la condición actual de ellos, pero era una oportunidad para que el pueblo se arrepintiera. Entonces Ezequías en aquel momento dado está cumpliendo con una orden y le pide más tiempo a Dios para cumplir con esa orden. Pero eventualmente murió. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda con esto hoy, hermano, es que mi vida de oración se vuelve más poderosa si yo me someto a la voluntad de Dios.
Cristo no se hizo más débil cuando se entregó a la voluntad de Dios, se hizo más fuerte. Débil estaba cuando estaba luchando en contra de la voluntad de Dios. Botó sangre por la frente. ¿Por qué? Porque estaba luchando con aquello. El día que dijo, Señor, es tu voluntad, ahora se hizo suficientemente fuerte para vivir todo lo que tenía que vivir para que Dios le diera la victoria. Cuando tú te entregas a la voluntad de Dios, tu vida de oración se alinea en el lugar correcto y ahora tu vida de oración toma un nuevo giro. Por último, dentro de estos mismos versos de Santiago, pero te añado un verso más. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad y el Señor no me habría escuchado. En el libro de Santiago te habla claramente acerca del pecado y te dice que la gente dice, no tienen porque piden o no piden, y los que piden mal porque piden para gastar en sus deleites, no conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que Dios quiere. Piden para gastar en sus deleites del pecado. Lo interesante, si usted mira estos 4 aspectos que te estoy dando, los primeros 2 trabajan con la relación entre los hombres y los últimos 2 trabajan con nuestra relación con Dios. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.